Un coronel del ejército condecorado, los restos de un soldado caído y un vuelo que le fue negado. Lo que sucedió después sacudió a todo el país. El aeropuerto estaba lleno. Familias arrastrando maletas con ruedas, viajeros de negocios pegados a sus teléfonos, niños corriendo delante de padres agotados. El caos de siempre. El coronel David Carter entró, el sonido de sus impecables zapatos de vestir resonando sobre el suelo de baldosas. Había pasado por esta rutina demasiadas veces antes, pero hoy era diferente. El peso en su pecho no provenía solo de las cintas y medallas en su uniforme, sino del ataúd que esperaba en la pista, cubierto con la bandera estadounidense. El soldado raso de primera clase, Jason Reynolds, 21 años, se había ido demasiado pronto. El coronel Carter ajustó su gorra y tomó una respiración profunda. Tenía un trabajo que hacer, un deber, uno que iba más allá del rango o el reconocimiento. No se trataba de él. Se trataba de la promesa hecha a cada soldado que nunca regresó a casa. Nadie se queda atrás. Se acercó al mostrador de la aerolínea y dejó sus órdenes militares y su identificación. La mujer detrás del escritorio apenas le echó un vistazo al principio. Tecleó algo en la computadora, frunciendo el ceño. Luego levantó la mirada. Una pausa. Solo un segundo demasiado largo. «Señor, ¿puedo ver eso otra vez?» Su voz estaba tensa. Carter le entregó los papeles una vez más, observándola atentamente. El destello de vacilación. La mirada de reojo a su compañero. El ligero cambio en su postura, como si acabara de meterse en algo para lo que no estaba preparada. Se giró y susurró algo a otro agente. Él la miró, su expresión inescrutable. El momento se alargó, denso con algo que Carter había visto antes, pero a lo que nunca se acostumbró. Cuando la mujer regresó, su sonrisa era rígida, forzada. «Lo siento, señor, pero parece que hay un problema con su boleto. No podemos permitirle abordar en este momento». Carter exhaló lentamente. Había lidiado con todo tipo de situaciones. Zonas de combate, diplomacia extranjera, enredos políticos. Pero esto era diferente. «Estoy escoltando los restos de un soldado caído», dijo con calma, golpeando los papeles con un dedo. «Todo está en regla». La agente evitó su mirada. «Lo entiendo, señor, pero hay un protocolo de seguridad en vigor y no podemos pasarlo por alto». Carter mantuvo su voz firme. «¿Protocolo de seguridad?» «Sí, señor», dijo ella forzando otra débil sonrisa. «Es simplemente la política». Él no se movió, no se inmutó. «¿Política? ¿Qué política?» Detrás de él la fila crecía. La gente se movía, murmuraba. Sentía sus miradas sobre él. Pero en lugar de hacerse a un lado, cuadró los hombros y se mantuvo firme. No se iría sin una respuesta. Pero el personal de la aerolínea tampoco estaba cediendo. El aire alrededor del mostrador se sentía más pesado ahora. Las conversaciones en la fila empezaron a disminuir, mientras la gente se daba cuenta de lo que estaba pasando. Un hombre en un uniforme militar impecable siendo negado, el abordaje no era algo que se viera todos los días. El coronel Carter permaneció tranquilo, su voz firme. «Señorita, necesito entender exactamente cuál es el problema. Esto es una asignación militar, no un viaje personal. Mi documentación es válida». La agente dudó de nuevo. Sus ojos se movieron hacia el grupo de empleados de la aerolínea que susurraban en la parte trasera. Un supervisor, un hombre de unos 50 años con una expresión cansada, finalmente dio un paso adelante. Ajustó su gafete y cruzó los brazos mientras miraba a Carter. «Señor, le pido disculpas por el inconveniente». Comenzó con ese tono profesional que la gente usa cuando quiere que dejes de hacer preguntas. «Pero tenemos ciertas políticas y, lamentablemente, no podemos hacer una excepción en este momento». Otra vez esa frase. Políticas. Carter inhaló lentamente por la nariz. Había visto esto antes, solo que en un escenario diferente. «He volado con escoltas militares antes», dijo manteniendo la frustración bajo años de disciplina. «Conozco el procedimiento y sé que no hay ninguna política que me impida abordar». Su mirada se endureció. «Así que, seamos honestos. ¿Cuál es la verdadera razón por la que me están negando?» El supervisor se aclaró la garganta e hizo un leve movimiento con los pies. «Es solo una medida de seguridad adicional. Nada personal, señor. Nada personal». Eso era irónico. Carter apretó la mandíbula, pero no dejó que la ira lo dominara. Había estado en demasiadas salas donde la gente se escondía detrás de explicaciones vagas como esta. Estaban poniendo a prueba su paciencia, esperando que perdiera los estribos, que les diera una razón para llamar a seguridad. No les daría esa satisfacción. La gente en la fila estaba observando ahora. Una mujer de blazer rojo susurró algo a su esposo.
Un joven sosteniendo su pase de abordar frunció el ceño, mirando a los empleados de la aerolínea como si intentara entender qué estaba pasando. Entonces una voz rompió la tensión. «Señor, ¿tiene algún problema con su autorización militar?» Carter giró la cabeza ligeramente. Un hombre unas cuantas posiciones detrás de él en la fila había hablado. Era mayor, tal vez de unos 60 años, con el rostro curtido y una gorra de los USMC calada sobre la frente. Un infante de marina, un veterano. El supervisor se sintió incómodo. «No, señor, esto no tiene que ver con una autorización. Solo seguimos el protocolo estándar». El marine soltó un resoplido. «Sí, he pasado por seguridad miles de veces, y nunca he visto un protocolo que impida que un soldado escolte a uno de los nuestros a casa». Cruzó los brazos. «Entonces, ¿cuál es el verdadero problema?» Los murmullos se extendieron por la fila. La gente empezó a sacar sus teléfonos, grabando. El cambio en el ambiente era palpable. El personal detrás del mostrador también lo sintió. La agente que originalmente había negado el acceso a Carter echó una mirada furtiva a su supervisor, ahora luciendo insegura. El supervisor suspiró, pasándose la mano por la sien. Miró a Carter de nuevo, sintiendo el peso del momento. «Déjeme revisar algo», murmuró antes de alejarse. La agente en el mostrador mantuvo la vista baja, de repente muy interesada en su pantalla de computadora. Carter no se movió. Se mantuvo firme, los hombros cuadrados mirando al frente. No iba a irse, pero tampoco lo haría esta historia. El murmullo en la terminal ya no era solo ruido de fondo. Estaba enfocado, cargado. Las personas en la fila ya no eran solo ruido de fondo. Estaban enfocadas, cargadas. Ya no solo esperaban sus vuelos, estaban mirando, grabando. El marín que había hablado antes no era el único que parecía irritado. Una mujer de mediana edad con una chaqueta de mezclilla, aferrándose a su bolso, sacudió la cabeza y se inclinó hacia su esposo. «Esto no está bien», murmuró. «Está en uniforme». Un hombre joven con una sudadera con capucha sacó su teléfono y comenzó a escribir, sus dedos moviéndose rápido. La gente estaba tomando nota, y eso era peligroso para la aerolínea. Carter mantuvo su expresión impenetrable, pero por dentro estaba registrando cada detalle. El supervisor aún no había regresado, lo que significaba una de dos cosas. O estaba buscando una excusa, o esperaba que todo se calmara. Ninguna de las dos iba a suceder. Entonces una voz sonó detrás de él. «Disculpe, señor». Carter giró ligeramente la cabeza. Una joven de no más de 25 años estaba parada a unos pocos pasos, teléfono en mano, sus ojos inciertos pero decididos. «No quiero entrometerme, pero solo quiero asegurarme de que entiendo bien. ¿No le están dejando abordar?» Su voz no era fuerte, pero la forma en que lo dijo, con cuidado, de manera deliberada, hizo que más personas a su alrededor prestaran atención. Carter exhaló, mirando de reojo a la gente detrás del mostrador. «Es correcto». La joven parpadeó como si esperara una respuesta diferente. Vaciló solo un segundo, luego asintió una vez y giró la pantalla de su teléfono hacia él. «Estoy en vivo ahora mismo», dijo. «La gente necesita ver esto». Y así de repente, las compuertas se abrieron. Otro hombre levantó su teléfono. «Esto está mal», dijo, sacudiendo la cabeza. «Este hombre literalmente está escoltando a un soldado caído». Más atrás, una mujer alzó la voz. «Oiga, disculpe», agitó la mano hacia el mostrador. «¿Alguien puede explicar por qué no lo dejan abordar?» Algunas personas se removieron incómodas, claramente inseguras de si debían involucrarse. Pero la energía en la terminal había cambiado. Lo que comenzó como murmullos tranquilos se había convertido en algo más grande. Algo que el personal de la aerolínea ya no podía ignorar. La gente detrás del mostrador parecía querer hundirse en el suelo. Sus manos estaban congeladas sobre el teclado. Sus ojos parpadeaban hacia los lentes de las cámaras, apuntándole. Entonces el marín de antes dio un paso adelante. Se había cansado de ser amable. «He visto muchas cosas en mi tiempo», dijo, con voz firme pero controlada. «Pero nunca pensé que llegaría el día en que un soldado estadounidense, especialmente uno escoltando los restos de un hermano de armas, fuera tratado así». La terminal quedó inquietantemente en silencio. Incluso los anuncios habituales del aeropuerto por los altavoces parecían distantes, amortiguados. El único sonido era el pitido de los teléfonos, grabando cada segundo de lo que estaba ocurriendo. El marine cuadró los hombros. «Esto es una vergüenza». La agente tragó saliva. Sus dedos temblaban mientras tecleaba de nuevo. El supervisor seguía sin aparecer. Los pasajeros murmuraban. Un bebé lloriqueó en su cochecito. Pero la madre, en lugar de calmarlo,
miraba su teléfono, leyendo algo con una expresión de disgusto en el rostro. Entonces, en algún lugar del fondo de la fila, un hombre murmuró: «Ya es tendencia». Carter no se movió. No necesitaba hacerlo. El mundo estaba mirando ahora. La tensión en la terminal era densa. El supervisor seguía sin aparecer. El personal de la aerolínea estaba atrapado en un incómodo silencio. Los teléfonos estaban fuera, grabando, tuiteando, transmitiendo en vivo. Y entonces, como una chispa en la hierba seca, se propagó. El joven con la sudadera con capucha, aún pegado a su teléfono, dejó escapar un silbido bajo. «Maldición, esto ya está en todas partes». Carter no reaccionó. Sabía que no debía celebrar demasiado pronto. Pero por la forma en que la agente detrás del mostrador se tensó, pudo notar que ella también lo sabía. La mujer de la chaqueta de mezclilla revisó su teléfono y dejó escapar un jadeo. «Dios mío», susurró a su esposo. «Ya está en Facebook». El marine mayor gruñó, sacando su propio teléfono. «No tienen idea del tipo de tormenta que acaban de desatar». Y entonces, como si estuviera sincronizado, el altavoz del aeropuerto crujió al activarse. «Atención pasajeros. Debido a circunstancias imprevistas, el vuelo 237 a Phoenix se retrasará. Lamentamos cualquier inconveniente». Unos cuantos suspiros de frustración recorrieron la multitud, pero la mayoría ni siquiera estaba prestando atención. Su enfoque estaba aquí, en el soldado uniformado al que se le estaba negando un vuelo mientras cumplía con su deber. Un minuto después, una joven cerca de las ventanas soltó un jadeo. «Está en Twitter». Giró la pantalla hacia la multitud, y la gente se inclinó para mirar. Un tuit escrito en letras mayúsculas y en negrita. «Acaban de negar el vuelo a un coronel negro del ejército de Imperium, mientras escoltaba los restos de un soldado caído. ¿Así es como tratamos a nuestros héroes? Ganador, déjenlo volar». Debajo los números subían. Retweets, comentarios, me gusta. Estaba incendiándose. Entonces apareció otro tuit, esta vez de un grupo de defensa de veteranos. «Estamos al tanto del vergonzoso incidente que está ocurriendo en nombre del aeropuerto. Nuestros soldados merecen algo mejor. Esperen acciones». La multitud murmuró, asimilando la realidad. La aerolínea había perdido oficialmente el control de la narrativa. La gente detrás del mostrador, aún paralizada, dejó escapar un suspiro tembloroso. Se giró y se apresuró hacia la parte trasera, desapareciendo detrás de una puerta de vidrio esmerilado. No volvía con una respuesta. Volvía con control de daños. Carter ajustó su gorra. Había estado en situaciones como esta antes. No en un aeropuerto, no así, pero en lugares donde las personas poderosas de repente se daban cuenta de que habían hecho enojar al enemigo equivocado. No estaba sonriendo, no estaba celebrando, porque al final del día esto no se trataba de él. Se trataba del soldado de primera clase Jason Reynolds, el joven que esperaba regresar a casa. Y en este momento, esa misión aún estaba incompleta. La multitud ya no solo estaba observando, ahora estaban esperando. La terminal se sentía diferente, cargada, expectante. Entonces finalmente el supervisor regresó, pero no estaba solo. A su lado caminaba un segundo hombre, este vestido con un elegante traje azul marino, con su identificación de la aerolínea cuidadosamente sujetada a su bolsillo. Su caminar era rápido, controlado, como alguien acostumbrado a apagar incendios. Se detuvo justo antes del mostrador, escaneando la escena. Sus ojos se movieron entre Carter, el Marine, y las filas de teléfonos que aún grababan. Carraspeó. «Coronel, le pido disculpas por el malentendido. Parece que ha habido un error en nuestro sistema, pero estamos trabajando para que pueda abordar su vuelo lo antes posible». Malentendido. Carter había estado en el ejército el tiempo suficiente para saber lo que esa palabra realmente significaba. Significaba, nos atraparon. Significaba, arregla esto antes de que nos cueste demasiado. No respondió de inmediato. En su lugar, dejó que el momento se prolongara, observando cómo el representante de la aerolínea cambiaba ligeramente de postura bajo el peso del silencio. «Ya veo», dijo finalmente Carter con voz mesurada. «Un error, dice usted». «Sí, señor, un lamentable error. Le aseguramos que no fue intencional». Algunas personas en la multitud soltaron risitas sarcásticas. El Marine negó con la cabeza. El representante de la aerolínea se ajustó la corbata, claramente incómodo. «Nos gustaría escoltarlo personalmente a la puerta de embarque ahora, coronel. Con acomodaciones en primera clase, por supuesto». Primera clase, como si ese fuera el punto. Carter miró más allá del hombre, hacia el mostrador donde la agente aún estaba de pie, mirando a cualquier parte excepto a él.
La misma agente que le había sonreído rígidamente cuando le negó el vuelo. La misma que ni siquiera se había molestado en verificar antes de decir que no. Carter exhaló lentamente. Aprecio la urgencia, dijo, pero necesito aclarar algo. El representante asintió rápidamente. Por supuesto. La voz de Carter permaneció firme. Si nadie hubiera grabado esto, si nadie hubiera hablado, ¿seguiría yo aquí parado? Un instante de silencio. El representante tragó saliva. Señor, nosotros... No necesitas responder, lo interrumpió Carter. Ya lo sabía. Todos en la terminal lo sabían. Otro momento de silencio. Luego una mujer en la multitud murmuró. Tiene razón. El representante intentó calmar la tensión. Nuevamente, señor, le ofrecemos nuestras más sinceras disculpas. Ambos sabemos que esto no se trata de una disculpa, dijo Carter. Se trata de responsabilidad. La multitud murmuró en señal de acuerdo. La gente ya no solo estaba enojada, ahora estaban decepcionados. El representante supo que estaba perdiendo el control. Enderezó su postura, adoptando un aire más autoritario. Coronel, llevémoslo a su vuelo ahora. Pero antes de que Carter pudiera responder, una nueva voz intervino. Señor, un joven con uniforme de seguridad del aeropuerto apareció junto al mostrador. Extendió un teléfono hacia el representante de la aerolínea, con una expresión tensa. Creo que debería ver esto. El representante frunció el ceño mientras tomaba el teléfono. Deslizó el dedo por la pantalla. Su rostro palideció. El Marine cruzó los brazos. ¿Qué pasa? ¿Algo malo? El representante no respondió, pero Carter ya lo sabía. La reacción se había descontrolado más allá del aeropuerto. Un importante medio de comunicación había recogido la historia. El titular era contundente. Coronel del ejército de EU, negado en vuelo mientras escoltaba a un soldado caído. La aerolínea busca explicaciones. Debajo, un video se reproducía. Imágenes desde la terminal. El representante devolvió el teléfono, inhaló profundamente y se giró hacia Carter. Lamentamos profundamente esta situación. Su voz sonaba más débil ahora, forzada. Nos gustaría emitir un comunicado público aclarando... Carter lo interrumpió. El público ya conoce la verdad. Silencio. El representante presionó los labios en una línea tensa. Carter miró a la multitud, a los teléfonos que aún grababan. Luego se volvió hacia el representante. No necesito primera clase. No necesito un trato especial. Necesito respeto. Y también lo necesita el soldado que estoy escoltando. Otro murmullo recorrió la multitud. El representante asintió rígidamente, como si eso fuera lo único que pudiera hacer en ese momento. Entendido, señor. El marín dejó escapar un leve gruñido de aprobación. Carter ajustó su gorra. Ahora terminemos esta misión. Pero las consecuencias para la aerolínea apenas comenzaban. La aerolínea había perdido el control de la situación. La historia se estaba esparciendo más rápido de lo que podían contenerla. La terminal se sentía más como una conferencia de prensa ahora, con los teléfonos aún grabando, los pasajeros aún observando. Entonces, algo inesperado sucedió. Un hombre con un traje azul oscuro, con la inconfundible postura de alguien con verdadera autoridad, entró en escena. No era de la aerolínea. No era seguridad del aeropuerto. Era militar. La sala cambió. La gente se hizo a un lado instintivamente mientras el hombre se acercaba. Su placa de identificación brilló brevemente cuando se detuvo frente a Carter y le extendió la mano. «Coronel», dijo con firmeza, «soy el mayor Thomas Beckett del Departamento del Ejército. Nos han informado de la situación». Carter le estrechó la mano con un agarre firme. No necesitaba preguntar cómo el mayor había llegado tan rápido. El ejército no se anda con juegos cuando se trata de los suyos. Beckett se giró hacia el representante de la aerolínea, su voz clara y precisa. «Estamos manejando esto ahora. El coronel Carter y los restos del soldado de primera clase Reynolds no volarán en un vuelo comercial». El representante parpadeó. «Señor, estaban a punto de encubrirlo», lo interrumpió Beckett. Su tono era cortés, pero tenía peso. Miró a Carter. «Señor, el Pentágono ha organizado un vuelo militar privado. Su transporte está esperando». Un murmullo recorrió la multitud. La gente intercambió miradas. El ejército de los EU había intervenido. Carter exhaló. No por alivio. No necesitaba que lo rescataran. Pero porque la misión finalmente volvía a su curso. Asintió levemente. «Entendido, mayor». La mirada de Beckett se desvió una última vez hacia el representante de la aerolínea. «Esto será atendido». No era una amenaza. Era una promesa. Carter se volvió hacia el Marine, quien había observado todo el intercambio con satisfacción. «Te lo agradezco, hermano», dijo Carter. El Marine inclinó la cabeza.
Nos cuidamos entre nosotros. Carter le dio un último vistazo a la sala. A las personas que hablaron, que se negaron a dejarlo pasar, que se aseguraron de que la historia fuera escuchada. Ajustó su uniforme, enderezó los hombros y salió caminando. No hacia la puerta de embarque, sino hacia algo más grande. Pero para la aerolínea, las consecuencias apenas comenzaban. Pensaron que la situación se desvanecería. Unas cuantas disculpas, un comunicado de prensa, tal vez una declaración del CEO. Control de daños. Pero el público no lo dejó pasar. Las cadenas de noticias lo transmitieron. Organizaciones de veteranos publicaron declaraciones condenando las acciones de la aerolínea. Políticos intervinieron exigiendo responsabilidad. Luego vino el golpe financiero. Para el final de la semana, las acciones de la aerolínea habían caído. Un hashtag pidiendo un boicot se volvió tendencia. Los clientes inundaron sus redes sociales exigiendo respuestas. Y entonces, el golpe final. Una demanda. Una coalición de grupos de defensa de militares presentó una queja formal contra la aerolínea por discriminación y por no cumplir con las protecciones de los miembros del servicio. Bajo presión, el CEO de la aerolínea hizo una aparición pública. Lo llamó un lamentable malentendido y anunció que los empleados involucrados habían sido puestos en licencia administrativa. Demasiado poco, demasiado tarde. Mientras tanto, el coronel Carter continuó con su misión. Escoltó al soldado de primera clase, Jason Reynolds, a casa, permaneciendo firme mientras la familia del joven soldado lo recibía por última vez. No necesitaba titulares, no necesitaba atención, necesitaba respeto. Y esa era la verdadera lucha. El respeto no debería ser condicional. No debería requerir un video viral o indignación pública. Debería ser el estándar. Las personas en ese aeropuerto, el Marine, los pasajeros que hablaron, los que se negaron a quedarse en silencio, probaron algo importante. Cuando la gente se une, la injusticia no tiene dónde esconderse. Si crees en la responsabilidad, si crees en honrar a quienes sirven, haz que tu voz se escuche. Porque el silencio permite que cosas como esta sigan ocurriendo. Y la próxima vez puede que no se haga viral.